Amigos, seguimos con el Full Day de capacitaciones del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. Gracias a los saludos hemos estado interactuando con muchos seguidores a nivel nacional que nos escriben desde Trujillo, Arequipa y Quito nos escriben y de alguna manera nos van a continuar en esta capacitación hasta aproximadamente 9 de la noche, 8:30. Tenemos destacados ponentes el día de hoy. Hemos empezado con Miguel Newman, el tema de formación política, hablando de ciudadanía y sociedad civil. Ahora viene un tema importante para todos los emprendedores, para todas las personas que están pensando, como es obvio, en el dinero, la economía. Y la reactivación económica se tiene que dar. Siempre escuchamos esta palabra, la reactivación económica, que vamos a estar mejor, que las cosas van a ir bien, pero tiene que ver mucho con los gobiernos locales y regionales. Los gobiernos locales, hablamos de las municipalidades, tienen como competencia el desarrollo local. Es algo contradictorio a veces porque vemos municipalidades, gestiones que en vez de impulsar el desarrollo económico lo que hacen es cerrar negocios, ponerles trabas, no dejar trabajar. Y eso es un tema que tenemos a nivel nacional. El día de hoy lo vamos a tocar en nuestra siguiente ponencia que la presentamos en estos momentos. Central Mediática presenta la segunda ponencia el día de hoy, reactivación económica con participación de los gobiernos locales y regionales. Desde Caraballo iniciamos nuestra presentación. Adelante, por favor. Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones presenta la segunda ponencia a cargo del licenciado Adam Lester Díaz Pita, reactivación económica con participación de los gobiernos locales y regionales. Ahí el ponente nos habla de este curso que, resumiendo, está diseñado para fortalecer las capacidades de gestión y articulación territorial, promoviendo una comprensión estrategia de las políticas y mecanismos que impulsan la recuperación y la dinamización de la economía en nuestro país. Ese, digamos, el tema que estamos teniendo hoy día en el Full Day de capacitaciones de Somos Perú. Se busca desarrollar competencias, planificación, seguimiento, iniciativas, todo lo que corresponde a la coordinación de la inversión pública en nuestro país. Licenciado Adam Lester Díaz Pita, con el contexto de esta capacitación, va a hablar también de la informalidad, la necesidad de generación de empleo. Las autoridades subnacionales tienen la responsabilidad de promover políticas de desarrollo local, lo que les hablaba, el planteamiento del problema, la escasa coordinación interinstitucional y las restricciones presupuestales dificultan la ejecución de acciones efectivas para impulsar una economía. Los objetivos de esta capacitar, analizar el rol que juegan los gobiernos locales y regionales en las estrategias que promuevan la reactivación económica. Licenciado Adam Lester Díaz Pita, ahí está la IA, el robot que el día de hoy hace la pregunta: ¿qué iniciativas considera usted que deberían priorizar las autoridades para fortalecer
la economía en su localidad. La pregunta de la IA. Y ahora sí, presentamos nuestra segunda ponencia, gracias al Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática, el licenciado Adam Lester Díaz Pita. Un fuerte aplauso para nuestro segundo ponente. Adelante. Muchas gracias, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la reactivación económica y con la participación de los gobiernos regionales, locales, ¿no? Como hemos visto ya en la serie de ponencias que hemos tenido, siempre es importante que nosotros conozcamos un poco más de cómo se originan algunas decisiones que toman las municipalidades con respecto a su población, ¿no? Y también cómo han enfrentado algunas situaciones bastante complicadas, porque si hablamos de reactivación, ¿no? Estamos hablando que ha habido un problema, ¿no? Que en este caso es un nuevo inicio en función de algo que ha sucedido. En este caso, la pregunta es, ¿qué es la reactivación económica, no? Se denomina reactivación económica al proceso en el cual se busca lograr que la economía de un país, un distrito, no una región, ¿no? Tome buenos rumbos después de haberse sumergido en una crisis, ¿no? Que afecta a la mayoría de la población. Esa es la reactivación, o sea, es volvernos a activar después de que ha sucedido algo que nos ha perjudicado completamente. Y ustedes, no sé si alguien recuerda esta fecha, que ha pasado hace ya 6 años, la pandemia, ¿no? La pandemia, ¿no? Lo que pasó el 16 de marzo fue que ya a nosotros el presidente anunció la inmovilización obligatoria. ¿Por qué? Por el tema del COVID-19. Y eso de aquí, ahora lo vamos a ver, así. Comenzó oficialmente el 6 de marzo, ¿no? Pero el primer caso fue el 6 de marzo, pero ya el 16 declararon el estado de emergencia nacional y se declaró la cuarentena. Muchos de nosotros, todos, hay cerca de 220.000 peruanos que fallecieron en esta ola, ¿no? Del COVID. O sea, y nos afectó tremendamente, no solamente en el esquema familiar, sino también en el esquema económico, social, ¿no? Entramos en una crisis tremenda. Y ahora lo vamos a ver. ¿Se acuerdan estas situaciones que vivíamos todos los días? Y pareciera que a veces que nos hemos olvidado. Y a veces pareciera que las autoridades también se hubiesen olvidado. Eso ha sido la gestión anterior, ¿no? Y imagínense ahora que a veces, como lo mencionaba en este caso Ricardo, ¿no? Cierran los negocios, ponen multas a diestra y siniestra, no dan facilidades para que la gente saque su licencia, lo único que hacen es clausurar, quitar, ¿no? Y no beneficiar a la población que viene ya con una secuela grande de una crisis económica. La gente se ha endeudado, ¿no? La gente ha perdido mucho, ha perdido su trabajo, ¿no? Han perdido su familia, han perdido muchísimas cosas y ahora pareciera como que si no hubiese pasado nada, ¿no? Y eso es bueno también tenerlo en cuenta. Y ustedes que en un momento son líderes, van a poder llegar en un momento a ser autoridades, tengan en cuenta eso también, porque eso es parte de la sensibilización o parte de lo que nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que ha pasado para saber hacia dónde vamos. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a ver sobre el impacto que tuvo el COVID en la economía, mucho más allá de la parte emocional, afectiva, en la parte familiar que nos haya golpeado tremendamente, ¿no? ¿Qué se decía? El Perú padecerá la mayor caída económica en los últimos 100 años. La mayor caída económica del Perú en los últimos 100 años fue durante el COVID. O sea, una crisis total, ¿correcto? ¿Y cómo afectó esto a los gobiernos locales? La pandemia del COVID-19, una crisis económica sin precedentes. Nadie, ninguna municipalidad estaba preparada para esta situación. Nadie, ¿no? La municipalidad tampoco, pero sí, de repente hubiese podido hacer algo más. Y ahora lo vamos a ver.
¿Por qué? Porque paralizaron las actividades y medidas de aislamiento, lo que redujo drásticamente sus ingresos y aumentó la demanda de los servicios sociales. Disculpen. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nos dan la orden de que no podemos movilizarnos por el tema del COVID, las municipalidades dijeron, ¿qué hacemos ahora? Si la gente tiene que venir a pagar, nosotros tenemos obligaciones. No se puede parar el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el recojo de la basura no podía pararse. Porque si tenías basura acumulada, generaba focos infecciosos y por lo tanto el COVID se podía prolongar tremendamente, ¿correcto? O sea, sí, claro que sí. Entonces, la caída del PBI del 11.1% en el 2020, se incrementó el desempleo y la informalidad limitaron la capacidad de recaudación total, afectando a la provisión de los servicios básicos. Miren, aquí las municipalidades tenían una herramienta fundamental, que era la información de los contribuyentes. Muchas municipalidades, la mayoría de municipalidades, no tenían registradas información de sus contribuyentes. O sea, no les importaba, oye, de repente tener una base de datos que pueda de repente tener su información de sus correos, de sus teléfonos, ¿no? Si yo no puedo salir, porque nos han dado que no podemos movilizarnos, pero ¿cómo interactuar con la población? Porque no solamente es para cobrarles, sino también para informarles qué es lo que se tiene que hacer. Si en ese caso el alcalde era la máxima autoridad en el distrito, tenía que establecer una política pública local para ver cómo hace con su población. ¿Qué medidas tomaba en cuenta? Pero ¿cómo les comunicaba? ¿No? Entonces, ahí hubo un problema tremendo con muchas municipalidades, que algunas se afectaron más que otras. ¿Por qué? Por el simple y llanamente de no tener información. La información es poder. No tener información de sus contribuyentes, de sus vecinos, de su población, ¿no? Y eso, ahorita vamos a ver que cómo afectó tremendamente. Miren, aquí estamos nosotros en el año 2020, ¿no? Esos son los ingresos del gobierno central del año 2018 al 2026, en miles de millones, ¿no? Estamos 2018, 2019, 2020, ¿no? ¿Cuánto afectó la economía? ¿Cuánto afectaron los ingresos en ese año 2020? Las importaciones, las exportaciones, de la misma forma. Importaciones, 2020. Exportaciones, 2020. O sea, la afectación era nacional. O sea, es mundial la afectación, pero en el Perú vivió una crisis más profunda que cualquier otro país. Porque no ha tenido una política de repente de establecer conexión entre la población, el tema de salud, infraestructura, ¿no? Salud, no teníamos oxígeno, ¿no? Entonces la gente se moría en las calles. Igual, de la misma forma, también pasó en el tema de la recaudación tributaria municipal, ¿no? O sea, las municipalidades, el 90% de los ingresos son de recursos directamente recaudados, que es en este caso el pago del impuesto predial, de los arbitrios, de la licencia de funcionamiento, de los derechos administrativos que genera un servicio para la población, el 90%. Entonces, al no existir esa parte, al verse suspendido el tema de la movilización, la gente ya no pagaba. Y muchas municipalidades no tenían aplicaciones para pagos, ¿no? O sea, en línea, no tenía pues para pagar con, de repente, con acceso a los bancos, ¿no? O llamar para que vayan y le cobren a sus casas. O sea, no tenían esa información. Por lo tanto, aquí hay una brecha bastante ancha con respecto a una municipalidad y a otra, ¿no? Entonces, ha sido completamente complicado. Nosotros que hemos trabajado en municipalidades nos dimos con la sorpresa de que llegó la noticia, ¿no? Y lo único que dijeron es, ¿saben qué, señores? Cierren el área de rentas, ¿no? Ya no se va a poder cobrar.
¿no? Entonces hay mucha gente, si nosotros tenemos que brindar, la municipalidad brinda los servicios a la población y si con ese dinero se pagan los servicios, ¿qué va a pasar? Entonces no podía tomarse una decisión de ese tipo. O sea, oye, por favor, tenemos que buscar mecanismos de cómo impulsar que la recaudación no se caiga. ¿Por qué? Porque si no los servicios van a colapsar, ¿no? Entonces ya cada municipio elaboró su propia estrategia de cómo hacer para que poco a poco se vaya reactivando la economía, ¿no? Se hicieron primero, si bien es cierto el gobierno inyectó dinero, se hicieron de repente canastas básicas que se dieron a la población, habían ferias gastronómicas o de venta de productos de primera necesidad, ¿no? Se generaron muchas situaciones de ellas, pero miren, aquí nada más, la recaudación de 3.474 millones en el año 2019, en el 2020, bajó 1.200 millones. Bajó. 1.200 millones menos se recaudó por el tema de la pandemia. En un solo año. ¿Cuánto? Sí. Vale, no se recaudó eso, pero luego la población volvió a dar la respuesta. Ahora vamos a ver cómo viene ese esquema, porque si bien es cierto hubo una recuperación, pero no todos los municipios tuvieron ese plus que debería haberse generado por la falta del pago, ¿no? Pero sí, claro, sí hubo una recuperación que ha sido progresiva, ¿no? Porque lo vemos aquí, acuérdense que la pandemia no solo comenzó en el año 2020, pero siguió, pues el año 2021 hubieron las olas, hasta hemos tenido una quinta ola, ¿no? Si lo saben. Por ejemplo, esto es lo que nos pasó en una municipalidad, ¿no? Con respecto al tema de la recaudación. Por ejemplo, estamos en el año 2020 y las municipalidades siempre están en un comparativo con lo que se generó o se recaudó el año anterior, ¿correcto? Entonces nosotros estábamos haciendo nuestras proyecciones de ingresos para los servicios a la población también, y en el mes de enero habíamos hecho un incremento del 16%, ¿no? 0.16% con respecto al año anterior. En febrero, 1.43%, y miren en marzo. ¿Se acuerdan que el 16 fue la medida, ¿no? El 16 de marzo, y miren cuánto cayó el mes de marzo la recaudación, cerca del 60% menos que el año anterior. Abril, el mes mucho más complicado, 83.5%. Y eso que nosotros aquí teníamos, era una municipalidad que era consolidada tributariamente. Hay municipalidades que esto ha llegado al 95, 96%. Imagínense ustedes qué servicio se le iba a dar a la población si la recaudación estaba en cero. ¿Correcto? Era bastante complicado. Luego de ahí se fue recuperando este esquema. En mayo el 60% menos, ya en junio, ¿no? El 8%, y después fue un tema de ascenso, ¿no? Entonces, ¿y por qué se dieron estos mecanismos o por qué rápidamente se pudo salvar esta situación? Porque se tomaron decisiones rápidas. Se levantaron información de los contribuyentes, de los vecinos, números telefónicos. Se comenzaron de repente a distribuir las fichas de vacunación a las personas. Porque la idea es que la gente no se muera. La idea es que la gente que no se enferme, ¿no? Porque esa crisis golpeó a todos y ustedes solamente, o sea, nosotros, las personas que tienen un trabajo estable, somos máximo el 30%, el 70% es informal. Y si esta parte formal estaba así, ¿cómo estaba la parte informal? Ambulantes, ¿no? La gente que vive el comercio diario, los taxistas, o sea, fue terrible esto, ¿no? O sea, la economía fue bastante complicada en ese tiempo, ¿no? Entonces,
Ya eran los gobiernos locales que tenían que hacer para poder reactivar esa economía, ¿no? ¿Cómo salir de esa crisis que nos golpeó tanto? Acá está, el 16 de marzo, como les comentaba, ampliaron unos, creo que fue 15 días, después lo volvieron a ampliar, y fue un esquema terrible, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles fueron los principales impactos en las municipalidades? Se redujeron los ingresos, como les decía, la paralización económica disminuyó la recaudación de árbitros e impuestos locales debido a la menor actividad comercial. Aumento de la pobreza y la necesidad social. Hay una reducción del 11.9% de ingresos de promedio urbanos. Las municipalidades enfrentaron la mayor demanda de ayuda social, incluyendo asistencia a ollas comunes. La contracción de la economía local. Ya teníamos los negocios cerrados, la gente no podía estar en las calles, ¿no? Ya no había un mecanismo, ¿no?, de comercio en el propio distrito. Lo único que nosotros teníamos que estar es en casa, porque si salías, te enfermabas. Pero aún la gente así, la necesidad nos obligaba a salir. Decía, no importa, pero no tengo que comer, me voy a la calle como sea. ¿No? O sea, como sea, me voy a la calle, ¿qué me importa? Prefiero morirme afuera que morirme acá en mi casa. ¿No? Y hay mucha gente que ha logrado vencer esa etapa tan complicada, ¿no? ¿Pero por qué? Por la necesidad de vivir, de que su familia coma, tenga un plato de comida, que afronte toda esa situación. Hay muchas municipalidades, por ejemplo, que en su desesperación de obtener más recursos, comenzaron también a iniciar cobranzas coactivas, pero sin necesidad de saber de cómo estaba su población por dentro. O sea, hay gente que de repente le llegaba cartas cobrándoles los tributos, pero la gente estaba internada en una cama, en un hospital, o estaba en una cama UCI, o había fallecido. Acuérdense, son 220.000 personas que perdieron la vida, ¿no? Y los gobiernos locales no tuvieron las mejores estrategias para poder afrontar ello. Porque si nosotros, las municipalidades, viven de la recaudación, tienen que ver cómo hacen para que los servicios nunca paren, para que la población siempre tenga la seguridad ciudadana, el recojo de residuos sólidos, el mantenimiento de parques y jardines, la salud, ¿no? En este caso el transporte, que no se vea afectado. Entonces, eso es lo que tiene que priorizar el alcalde, ¿no?, el municipio para su población. Entonces, mucha gente no lo hizo, o muchos alcaldes no lo hicieron, y hay otras personas que sí lo hicieron, y su economía se estabilizó de forma moderada. ¿Cuál era el desafío de la gestión, ¿no? O sea, en ese caso, que decían, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder esta parte poder vencerla tan crítica, ¿no? Si sabiendo, como lo mencionábamos, el sector formal es poco, el sector informal es bastante amplio con respecto a ello. ¿Qué medidas yo tomaba, qué decisiones tomaba como gobierno local para poder yo hacer, ¿no?, que en este caso la población tenga algunos ingresos? Se comenzaban a captar, se registraba información de las personas que vendían, ¿no? Una persona, oye, tiene una bodega tal, está llevando de delivery a tu domicilio, ¿no? Esa es una farmacia, esa es una ferretería, si necesitas algo, todo eso, se acopia esa información de lo que hacen sus vecinos para poder ofrecerlo, sin que la gente se salga de su distrito, ¿no? O sea, lo que se hacía era eso. A ver, dime, vamos a buscar nuestra base de datos de comercios. ¿Cuántas bodegas tengo, por ejemplo? ¿No? Entonces, esa relación de bodegas que tenía, se las ponía a servicio de la población, ¿no? Si quieren comprar, si quieren o de repente vender, ¿no? Porque ya traían a veces los productos para el mercado, los tenían listos. No sé si ustedes han podido, con sus vecinos, han tenido un emprendimiento con respecto a eso, ¿no? Que vendían de repente ya las mascarillas, ¿no?, el alcohol, los guantes, todas esas cosas comenzaron de repente
a mover un poco la economía local, ¿no? Pero no era un sector formal, era el sector informal que estaba paliando esa situación. Miren, tras el fin de la emergencia sanitaria, la reactivación de las municipalidades en el Perú se ha consolidado como un proceso de modernización institucional y recuperación económica sostenida. En marzo del 2026, el enfoque se centra en la eficiencia del gasto y la digitalización para evitar el estancamiento de proyectos críticos. Por ejemplo, acá lo que ha hecho el Estado, a través del Ministerio de Economía, sabiendo que esto nos golpeó tremendamente y sabiendo que no estábamos preparados, ya tomaron en cuenta lo siguiente. Bueno, vamos a exigir a las municipalidades algunos mecanismos, vamos a establecer mecanismos para que ellos puedan fortalecer, ¿no?, a su municipio, ¿no?, con planes de incentivos. O sea, el Estado a través del Ministerio de Economía generó planes de incentivos. Y acá se generaron 7, o se han generado 7 en este caso. ¿Para qué? Para que esto de aquí no nos vuelva a suceder y si sucede, el impacto sea mucho menor. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, el compromiso 1, acá hay 7 compromisos. Mejorar las prácticas de alimentación y el consumo oportuno de suplementos de hierro para la prevención y reducción de la anemia en niños hasta los 12 años de edad. Ese es el primer compromiso que tiene que, en este caso, cumplir las municipalidades, y con eso es un plan de incentivos. Cumples eso y el gobierno te traslada un monto para que puedas ejecutar y mejorar ese servicio. ¿Correcto? El compromiso 2, mejorar los niveles de recaudación del impuesto predial. También, todas las municipalidades tienen en este caso unas metas de recaudación, que el Ministerio de Economía todos los años las pone de conocimiento. ¿Para qué? Para que las puedan cumplir, y sobre ello también tienen un monto o en este caso un incentivo económico para poder implementar y mejorar los servicios. ¿Correcto? El compromiso 3, que es el fortalecimiento y la ampliación de registro de información social. Como le mencionaba, las municipalidades no han tenido una base de datos sólida, no han tenido información de su población, su actividad económica, a qué se dedican, cómo viven, qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se podían tomar decisiones que sean efectivas. Por lo tanto, en este caso, ¿no?, el compromiso 3 es de fortalecer y ampliar el registro de información. Eso es lo que ha hecho el Estado ahora y para las municipalidades distritales, a fin de que ellos puedan cumplir con esa tarea. Compromiso 4, mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento rural, ¿no? Si ya el problema, de repente nosotros teníamos la falta de, de recursos, de dinero, no teníamos para comer, y hay mucha gente que no tenía ni agua siquiera, ¿no? O sea, ¿cómo vivía esa gente? Si existe, en ese caso, hay unas brechas grandes de falta de implementación del agua potable aquí en el país. O sea, todo lo que ha tenido que, en este caso, verse afectada a la población. Por lo tanto, entonces, es un indicador para las municipalidades también el cumplimiento o un saneamiento del tema del agua potable aquí en los gobiernos locales, ¿no? Dice, aquí también, el compromiso 5, fortalecer el rol de los gobiernos locales en favor de la seguridad ciudadana, ¿no? También, o sea, establecer mecanismos de mejora en la prestación de los servicios de seguridad para la población. El compromiso 6, mejorar la seguridad vial entre entornos viales de riesgo, ¿no? Mejorar cada vez la movilización, de cómo la gente, cómo se moviliza. Implementar también las ciclovías, ¿no? Porque mucha gente se moviliza ahora, ya no en transporte público, sino también scooters, ¿no? Esas motos, ¿no? Por eso, ¿para qué? Para que pueda tener mayor acceso, no solamente una parte, sino toda la población tenga un acceso y puedan desplazarse de un lugar a otro. Estos mecanismos también sirven, como les decía, como metas que tienen que cumplir las municipalidades, y con estas metas cumplidas
tienen un presupuesto que se le asigna el Estado para que puedan brindar mejores servicios a la población. Y el compromiso 7, fortalecer la gestión de trámites municipales. En este caso, la finalidad de ser más efectivos, ¿no? Mucha gente que va a sacar su licencia de funcionamiento y le hacen un problema, le hacen un mundo. Son muy burócratas, ¿no? Y la gente prefiere estar en la informalidad. ¿Por qué? Pero no porque ellos quieran, sino porque las municipalidades son los primeros que le ponen todas las trabas. O sea, va un fiscalizador al negocio, los multa, pero lo único que hacen es, oye, ya les ponen la papeleta, ¿no? Les ponen la multa y les quieren cobrar nada más. Pero no le dicen señora o señor, venga usted o mire, le parece, ahorita mismo formalice, firme aquí, estos son los requisitos que se necesitan, le entrego su licencia de inmediato. Pero lo único que quiere la municipalidad es sancionar. No tienen una política, en este caso, de regularizar, sino que más bien es multar. Las municipalidades en la parte económica, lo único que hacen es establecer metas de recaudación por cantidad de papeletas que imponen. O sea, a veces las gestiones son muy buenas cuando se sanciona más, cuando debería ser todo lo contrario. A mayor sanción es mayor desorden, ¿no? Se entiende eso. Pero si yo en vez de ir a sancionar voy con la persona encargada de la licencia y le digo, miren señores, o señora, usted no tiene licencia, ¿no? Yo de repente debería sancionarla. Pero si usted en ese momento, que estoy con la persona de licencias y le hace su trámite en ese momento, ¿no? Yo aquí solamente dejo constancia que usted va a regularizar. Por lo tanto, convierto cada vez más, o mejor, mi base de contribuyentes, la fortalezco, porque ya tengo un comercio activo. Ese comercio activo va a generar una mayor cantidad del pago de impuestos y eso va a servir para mejorar los servicios públicos, ¿no? Pero acá no, o sea, acá los municipios lo único que hacen es establecer metas de recaudación, pero en función a imponer sanciones. Imagínense ustedes, como les decía, han pasado 6 años, ¿correcto? Ha sido la gestión anterior. La gente está saliendo poco a poco de este esquema que nos ha afectado la parte económica y la salud mental también. Y que viene una persona a querer clausurar, quitarte tus cosas, eso de verdad, y la salud mental que está tan afectada, a veces da ganas de ahorcarlos, ¿no? O sea, porque toda tu inversión, todo tu esfuerzo que está ahí, una multa no baja de 5.500 soles, porque está en función a la UIT, y de repente lo que tú tienes en tu negocio son 2.000, 1.000 soles nada más, y los cuales te has prestado. Y encima de eso tienes que tener cuidado porque viene, en este caso, los sicarios a amenazar tu negocio. O sea, imagínense, en vez de nosotros confiar en el municipio, lo que hacen es, nos ven a nosotros como solamente un tema de recaudación y no nos dan nada, ¿no? Entonces, ese es un problema realmente. Y la idea es que ustedes conozcan un poco de esto para que también puedan reclamar y exigir a sus municipios, ¿no? Oye, ¿sabes qué? También tengo derecho, ¿no? O sea, no es posible que estamos saliendo de una crisis, pero en este caso estamos reactivándonos y nos hagan esto. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes utilizan como municipio para poder ayudar a salir a la población de esto? Si solamente han pasado 6 años nada más, ¿no? No ha pasado más tiempo. Entonces, ¿qué facilidades hay, por ejemplo? ¿Qué ha hecho el municipio por ustedes o por la población, ¿no? En la parte de reactivación económica? ¿Cuántos negocios hay? ¿Cuántos negocios quebraron por este tema? ¿Y cuántos negocios han tenido que reinventarse también? ¿No? Entonces, sí, esto es bastante complicado porque no es una política pública que genere una estabilidad económica o genere de repente que una organización. No, aquí lo único que se hace es sancionar y son buenos recaudadores, pero en función a la imposición de sanciones, más no de, en ese caso, ordenar el distrito, ¿no? Eso es lo que nos está pasando ahora y son, en este caso, muchas autoridades, y ahora que estamos terminando la gestión, va a pasar lo que sabemos que pasa cada 4 años. Hay un problema
que la economía de la municipalidad, por falta ya del pago de los contribuyentes, va a verse afectada y lo que se va a hacer en este caso es fiscalizadores al ataque. Vayan, sancionen, clausuren, porque no necesitamos recursos, si no, no van a cobrar sus sueldos. Sí. Porque, ¿qué hacer ahora para que no quede en saco roto lo que uno aprende? ¿Qué hacer si estamos en una situación en la que vemos que sí, efectivamente la corrupción está acá en todos lados, pero ¿cuál es el medio? ¿A dónde podemos nosotros como vecinos, como personas de bien, hacer, digamos, una acción para que esto no continúe así? En realidad, seguimos en lo mismo, tengo 50 años, tendré de aquí unos 30 años más, 80 años, y seguiremos en lo mismo, y esto va a ir no para arriba, sino para abajo, porque los que llegan al poder siempre llegan y están en medio de una corrupción total. Por eso lo importante también lo que tocaron en la primera ponencia, ¿no? Es saber a quién elegimos, ¿no? Pero Porque ¿quién ahí... nos pone el menú? ¿Quién nos lo pone? Yo no pongo el menú. Pero usted... Yo elijo bajo unos términos, una cartilla de menú que me ponen, yo elijo. Claro. Yo no sé si esos, digamos que son para elegir, son buenos o son malos. O sea, ahorita tengo 38 partidos, perdón, 36, pero multiplicado por 130 y después multiplicado a nivel nacional son miles a los que yo tendría que saber, y de esos miles que salga uno. Entonces es imposible, señores, es imposible. De repente antes, cuando habían 2, 3 partidos, podríamos decir que sí, pero hoy, estamos hablando del hoy. ¿Qué hacemos nosotros si nosotros no somos los que ponemos el menú? El menú ya está dado, ¿y quiénes lo ponen? Son los partidos. Entonces nosotros tenemos que ser los protagonistas en este caso. Si en este caso usted tiene no tiene un candidato, en este caso, o le parece que la política está bastante complicada ahora, nosotros tenemos que ponernos, en este caso, el overall y nosotros hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando pasa un acto de irregularidad, lo que nosotros tenemos que denunciarlo. Eso tenemos que hacer siempre. Tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos la Contraloría, ¿no? Lo podemos hacer, a los funcionarios públicos lo podemos denunciar, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando también hay un arbitrio que está mal dado, por ejemplo, ¿no? Porque ahora, si ustedes se dan cuenta, las calles viven enrejadas, todas, y con vigilante particular para que te abra o cierre la reja, ¿no? Y eso, en una cuadra, tú pagas a un vigilante ya sea 20 soles, 30 soles mensuales para que te cuiden tu calle. Pero sin embargo, también pagas los árbitros de seguridad ciudadana. Imagínense cuánto terminan pagando. O sea, es la seguridad ciudadana más cara que uno paga. Claro que sí. Por eso le mencionaba. Nosotros tenemos que saber primero, conocer cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Existen los portales de transparencia también del Ministerio de Economía que nos dice cuánto recauda el distrito y en qué gasta el distrito. Ustedes lo pueden ver a través de la consulta amigable del Ministerio de Economía, pueden conocer ello. Y sobre eso también pueden denunciar, ¿no? Pueden ver qué obras se han hecho, cuánto se ha gastado, ¿no? En qué servicios brinda o qué servicios se ha gastado los recursos o el pago de los tributos de ustedes. Podemos hacer eso, conocer un poco, que nos interese un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que hace el gobierno, ya sea local, para beneficio de nosotros? Porque no solamente es exigirnos que pague los tributos, sino también es qué nos está dando el municipio, ¿no? ¿Qué nos está dando? O sea, cómo ha crecido no solamente el tema de la recaudación, sino que cómo ha crecido el comercio, ¿no? ¿Cuántas bodegas más? ¿Cuántos negocios formales tenemos? ¿No? ¿Cuántas personas han generado un nuevo emprendimiento? ¿Cuántas personas han dejado de repente, ya con la seguridad, han dejado de percibir amenazas? O sea, hay indicadores que uno debe saber y exigir a la población, porque hay un tema de rendición de cuentas que hacen los municipios, en este caso, y toda la población tiene que estar presente,
o es una obligación, es una exigencia del Estado, la rendición de cuentas, para saber cómo va su municipio. ¿No? Y nosotros también tenemos voz con respecto a eso. Y eso lo bueno es que estos talleres de capacitación sirven para que ustedes estén informados sobre también sus derechos, ¿no? Que tienen. ¿Para qué? Para poder cuestionar, reclamar, exigir. No puede ser, como lo mencionaba también el primer ponente, que la plata se vaya en tramitadores o en coimas. Y que la gente a veces de los municipios piensan o creen que lo saben todo y que pueden hacer un abuso total con la población. Y eso nos pasa. O sea, llegar al municipio a veces da miedo. O sea, y a pesar de que supuestamente es nuestra casa, donde nos deben dar mayor información, al final no es así. Existe la población, existe mucha desconfianza con su municipalidad. Por lo tanto, y como no quieren ir porque le da miedo, dicen, oye, mejor anda tú y te pago tanto, ¿no? Y a veces, como lo mencionaban también, un trámite que es fácil, obtener una licencia en un negocio, en una tienda, para que sepan ustedes, por ley, si ustedes van a tramitar una licencia de funcionamiento en una tienda, en una bodega, la licencia te la pueden dar en menos de 24 horas. Por ley, te la tienen que dar. ¿Entienden? No te tienen que cobrar aparte un derecho adicional, solamente que el trámite de la licencia. La verificación del negocio en el tema de seguridad, ¿no? O defensa civil es posterior. Pero una bodega, un comercio pequeño de un riesgo bajo, medio, las licencias son automáticas. Y mucha gente desconoce eso. ¿En qué municipalidad es automático? Acá, digamos, Es a nivel nacional. Por eso. tú vas a la municipalidad de Lima y ahí pues es imposible. Como le digo, Vas a la municipalidad de Lima y tienes que hacer trámites sobre trámites, sobre trámites, y de ahí tienes que pasar a defensa civil, y de ahí tienes que hacer tu Claro. croquis, cómo tienes que hacer tu vía de desvío, perfecto, pero al final se demora 3 veces, 3 meses, 4 meses, 6 meses, y viene después encima. Tú fuiste a hacer el trámite, y como ya saben que tú no tienes defensa civil, no tienes licencia, vienen los extorsionadores pagados por la municipalidad, pagados por nuestros impuestos, a coimear de decirte, bueno, como no tienes, ¿cuánto hay? Pues no, porque no tienes. Pues. tiene toda la ¿Qué razón por hacer? respecto. Denunciarlo. Siempre ¿Pero a denunciarlo. dónde? A la municipalidad. A la misma municipalidad. Existe o sea, el área- imagínate, yo a voy y ver. denuncio a la municipalidad, a un El funcionario área de de la la- municipalidad. ¿Quién le paga a la municipalidad? Discúlpeme. Le paga al funcionario. A ver, tenemos la Contraloría que está en cada municipio, ¿no? La Contraloría se encarga de velar también, en este caso, por la población. Está también Defensoría del Pueblo. Hay un libro de reclamaciones también que se tiene que llenar. No hay otro mecanismo. No, usted en ese caso, pues no va a tomar acción por sus propias manos, ¿no? No, por eso O sea, nosotros elegimos ser informal. Por esos temas. ese tema viene aquí. Por eso que no se genera una reactivación económica. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo, una política pública donde dice de la formalización, ¿no? Lo que genera en ese caso es distanciamiento e informalidad. ¿Por qué? Porque por el mal accionar del funcionario, ¿no? Pero el responsable en ese caso es la autoridad que pone esos funcionarios, y lo cual nosotros tenemos que denunciar. Eso es lo que tenemos que hacer, reclamar, ponernos de acuerdo con respecto a si hay un esquema que sucede de forma reiterativa, ¿no? O que afecta a una población. Lo único que tenemos que es denunciarlo. O sea, existe, como le decía, el libro de reclamaciones, existe la Contraloría, ¿no? Existe la Defensoría del Pueblo, donde sí, le digo, porque también he presentado algunos reclamos con algunos funcionarios, tiene su efecto. Ahora se sancionan también a los servidores públicos que hacen malos actos, ¿no? Pero sí, como le digo, eso, si ustedes se dan cuenta que un municipio tiene la facultad de poder reactivar la economía, pero no lo hace porque es burocrático. Entonces, por lo tanto, aquí en esa parte, ¿no?
La idea es fortalecer la gestión de trámites municipales. Es lo que el Estado lo ha detectado, lo que usted indica, ¿no? Lo ha detectado, por lo tanto lo pone, bueno, mejora, ¿no? Mejora y hoy encima de eso te voy a dar un incentivo económico para que puedas cada vez ser mejor, ¿no? Eso es lo que nos está pasando a nosotros y ese sentir de usted lo tiene la mayoría de la población, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que se hace es incentivar a la informalidad. Porque incluso si eres formal, la SUNAT también está atrás tuyo, ¿no? Y ese es un problema, en realidad, ¿no? Y si no está la informalidad, también es la inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Entonces, miren, aquí el Ministerio de Economía estableció un mecanismo... Perdón, señora. Denunciamos por todos lugares y al final termina en nada, uno se cansa como ciudadano. Y no solamente acá en municipalidades, así en salud también igual. El CIS es un derecho, pero ¿lo se cumple? No se cumple. ¿Se da cuenta? O sea, ya estamos cansados de que todos, en todo lugar, ya no podemos ir, el pueblo está cansado, está reclamando, denunciando. Vamos a pasar nuestras vidas denunciando todo en todo sitio donde vamos. Esa es la realidad. El pueblo ya está cansado de todo esto. Entiendo su malestar, pero le digo muchísimo. Desde que lo piensas y lo digas a que haces el tema de la denuncia, créame que el 95% de personas no lo hacen. Por lo tanto, y como nos basamos en indicadores en función a los documentos, todo está bien. Pero si hace un mecanismo de denuncias, efectivamente, como todo se registra por sistema, ya existe, ¿no?, un sistema de denuncias y quejas que automáticamente enciende una alerta, ¿no?, para que la Contraloría intervenga directamente cuando existen casos repetitivos de situaciones como la que usted menciona, por ejemplo. Pero mucha gente lo piensa, reniega, lo dice, pero ese paso a la denuncia no se ejecuta. Entonces, por lo tanto, ese mal trabajo nunca se va a visualizar en el mapa que tienen ellos de control con respecto a las acciones de la municipalidad. Es así. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hizo el Estado para poder generar una reactivación económica en la población o en sus distritos, ¿no? En el 2025, las municipalidades que cumplieron sus metas de gestión, como le mencionaba, ¿no?, había un plan de incentivos, ¿no es cierto? Al plan de incentivos le ponías metas para el tema de, por ejemplo, de la anemia o del transporte, de la recaudación, del plan vial, de la gestión de, en ese caso, de digitalizar la información, ¿no?, que la gente se atienda mejor. A las municipalidades que cumplieron eso, a todas las municipalidades, el Estado le dio 516 millones adicionales. 516 millones. O sea, ustedes también pueden decir, a ver, mi municipio, ¿cómo va con el tema de las metas? ¿No? Pueden exigir. ¿Por qué no están cumpliendo? ¿En qué porcentaje de efectividad estamos? Las metas para el 2026 también ya están listas ya. Están desde el inicio de año, ¿no? Entonces, ustedes también pueden controlar, verificar, exigir, fiscalizar eso. No, preguntar, oye, ¿has cumplido con la meta, por ejemplo, de eliminar las barreras burocráticas? ¿No? De reactivar la economía, del tema de seguridad ciudadana, lo pueden hacer. Pueden hacer eso. Ahí están los 7, les mencioné, acá están los 7 puntos. ¿No? Ahí ustedes, si ustedes quieren que le compartan las diapositivas, lo solicitan. Y sobre esos puntos ustedes pueden ir a su municipio y preguntar cómo va eso. Y por acceso a la información también lo pueden solicitar, ¿no? Entonces, las metas para el 2026. Los nuevos procedimientos aprobados para el 2026 priorizan la seguridad ciudadana. Está ahora bastante enfocado lo que es las metas al tema de la seguridad ciudadana, la mejora de la recaudación tributaria y la calidad de servicios públicos locales. En este caso, esos son los que derivan un mayor presupuesto para el cumplimiento de metas de cada municipio. Si ustedes quieren ir, por ejemplo, a la Municipalidad de Caraballo y preguntar,
lo pueden solicitar. Pueden, por acceso a la información, si viven aquí en ese distrito, preguntan cómo va y tienen la obligación de responderle. Ponen un correo electrónico, ¿no? Su dirección de domicilio fiscal, su teléfono y le van a informar. Le llega a su correo la información de la consulta que ustedes han realizado. Intenten, háganlo sobre cualquier punto que a ustedes les interesa y se van a dar cuenta. Aquí también tenemos la programación multianual. Se han establecido pautas estrictas para la programación presupuestaria del periodo 2026-2028, asegurando que las inversiones locales estén alineadas con el crecimiento macroeconómico del país. Aquí, esto de aquí, el municipio tiene que construir estrategias para generar una reactivación económica para promover el comercio. Es una política del Estado que está poniéndola para los gobiernos locales y regionales. Eso es lo que está haciendo, acá está. Esto es de información del Ministerio de Economía. Ojo, hay un plan de programación multianual, ¿no? Entonces, también nosotros debemos revisarlo y exigir a su municipio que cumpla con ello. Aquí está la digitalización y eliminación de barreras. La pandemia forzó una transformación que ahora es política para el Estado y gobiernos locales. Como les mencionaba, hay muchos municipios que se quedaron con brazos cruzados porque no tenían ninguna información de sus vecinos. No sabían solamente su dirección o ya solamente para cobrarles nada más. No les interesaba nada, no tenían su teléfono, su correo, no sabían cuántos años tenía, no sabían, o sea, no tenían mayor información, mayor dato. Y ahora es una política que lo que hace es, ¿no?, para que digitalicen y eliminen las barreras, tener más información del vecino, más información. ¿Cómo puedo hacer ante un desastre, por ejemplo? ¿Cómo me comunico con ustedes? ¿Qué pasa si existe otra pandemia? ¿Estamos preparados nuevamente para eso? ¿Soportaremos otra vez la pandemia? ¿No? O sea, ¿ha hecho algo el municipio desde el año 2020 a este año? No lo sé. Y acá, como le mencionaba, el punto 7 de la gestión sin barreras, que es el compromiso 7, orientado a la transformación digital, ya la eliminación de barreras burocráticas en trámites municipales, en colaboración con la Secretaría de Gestión Pública e Indecopi. Acá también hay los planes de continuidad. Municipalidades de todo el país han aprobado sus planes de continuidad operativa. Eso de aquí se le ha exigido a las municipalidades. Es un plan de continuidad que no debe parar nunca un municipio con respecto a eso. Que debe en ese caso seguir brindando servicios a la población, ¿no? Porque en la época de pandemia paralizaron sus actividades. Paralizaron. Y hay mucha gente que fue despedida del municipio, los mandaron a su casa. Porque no tenían, como no había recaudación, dice, ¿cómo les voy a pagar? Y la gente, ¿qué come? O sea, ¿no? ¿De qué vive? ¿Qué iba a hacer encerrada en sus casas? ¿No? ¿Por qué? Porque no solamente no hay un plan, nada más. O sea, es que ya no tengo nada que hacer, hay pandemia, la gente no paga, chao, vete a tu casa. ¿Creen ustedes que es lo más fácil? O sea, ¿que es lo ideal? No, no es lo ideal. A mí me pasó cuando estaba en un municipio, cuando hubo el día 16, que declararon la declaración de emergencia, nos reunieron y nos comunicaron que la oficina de rentas iba a cerrar. Porque ¿cómo se iba a hacer si la gente no iba a pagar? Entonces, por lo tanto, comunica a tu personal que ya no va a trabajar. O sea, en esta situación de crisis me vas a decir que la gente no trabaje y de qué va a comer. ¿Por qué no más bien no me dices, por qué no diseñas un plan donde la gente pueda pagar sus tributos sin necesidad de cobrarles? ¿O qué le podemos dar a la población para que entiendan que su aporte es importante en esta situación más aún? ¿No? O sea, ¿cómo hacer eso? Es que toda la vida nos han enseñado que la municipalidad tiene que estar con un palo para darles en la cabeza a los vecinos, nada más. Y cuando nos quitan el palo, ahí está. A ver, ¿cómo hacemos, pues? ¿No? No solamente sirve, o en este caso, muchas municipalidades piensan que ser abusivo es el mejor mecanismo para recaudar.
Y después cuando se enfrentan con estos problemas de la pandemia, no sabían qué hacer. Y su recaudación estaba en cero. Entonces, lo bueno fue en ese municipio que sí, dijeron, tienes razón, vamos a darte la opción de que ustedes puedan reinventarse en el área y buscar mecanismos para que puedan lograr que la gente pague sus tributos, ¿no? Entonces, como teníamos información, hicimos base de datos, llamamos a los vecinos, ¿no? Le informamos sobre las ferias que habían, que se acerquen, que vayan con cuidado, que ya se pueden vacunar en tal fecha, las personas mayores de 60 años, 61, 65, ¿no? Que ya los centros de vacunación estaban en tal sitio, tal sitio. Eso es lo que hacíamos nosotros, y éramos rentas. Pero lo que queríamos es que la gente no se enferme, pues. Entonces, esa era nuestra participación en ese momento. Entonces, por lo tanto, dio resultados, y la economía del municipio no se vino tan abajo como en otros sitios, ¿no? Acá también, por ejemplo, hay un tema de reactivación de obras y espacios públicos. El Ejecutivo ha redoblado esfuerzos para el destrabe de infraestructura local. O sea, en este caso hay proyectos de construcciones de obras que se quedaron pausadas por ese tema de la pandemia. Pero ya en este caso lo que quieren es destrabar este esquema de obras y volverlos a impulsar. Mediante reuniones con la red de municipalidades urbanas, el REMURPE, que es Municipalidades Urbanas y Rurales, se están reactivando proyectos de saneamiento y transportes que quedaron suspendidos, ¿no? ¿Para qué? Para continuar el tema de los puentes, el tema de las vías de acceso, ¿no? Las carreteras, ¿no? Si ya, por ejemplo, ustedes han visto el tema de las lluvias, como todos los años se repite lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos planes nunca se han ejecutado. Se han quedado solamente en expedientes técnicos que ha costado un montón de plata y se han dejado a medias. Metas de movilidad. Para el cierre del 2026, muchos distritos tienen como meta reducir los tiempos de viaje en un 15% y aumentar el uso de los medios de micromovilidad, lo que le mencionaba. El tema de la bicicleta, los scooters, en un 20%. Integrado a lecciones de transporte sostenible aprendidas durante la pandemia. Es importante el uso de las ciclovías o la implementación de ciclovías, ¿no? Para generar un transporte masivo, un transporte que en este caso que no solamente sea el transporte público. Y en este caso tenemos desafíos vigentes, ¿no? Todavía aún tenemos mucho por hacer con respecto a eso. Si imagínense, estamos todavía saliendo de la primera etapa, que el tema del reclamo, del servicio, que la gente atienda con vocación, que no nos roben, que no nos engañen, que en este caso no nos coaccionen con respecto al tema de una licencia de funcionamiento, con el pago de nuestros tributos, con nuestro certificado de defensa civil, ¿no? O sea, esa parte todavía ni siquiera la cerramos. ¿Cómo será, no? Con otras cosas que son más importantes. Imagínense, se estima que para el 2025-2026 el 96.7% de las municipalidades aún requiere asistencia técnica o capacitación para ejecutar eficientemente sus presupuestos y evitar la corrupción. ¿Con eso qué quiere decir? Que solamente el 3% está preparada, supongamos. Los demás siguen, o sea, se siguen en esa brecha de poder cambiar. Entonces, lo que mencionaba también en la primera ponencia, porque la traigo a colación, la gente idónea en los puestos de trabajo, la gente con experiencia, con conocimiento, con vocación de servicio, ¿no? La gente que sepa atender, que haga las cosas por convicción, por vocación y no por obligación. Eso es lo que se necesita un servidor público. Que la gente, en este caso, tenga la vocación, que sea idónea, que tenga el conocimiento, la paciencia para poder atender a la población, que la gente salga satisfecha del servicio que se le brinda. Eso es lo que se quiere, tener gente idónea en los municipios,
¿no? O en los gobiernos locales, o en cualquier entidad del Estado, para poder cambiar la historia. Si no, si seguimos trayendo al amigo, a la amiga, como lo mencionaba el primer ponente, vamos a tener ese problema. Nunca se va a cerrar esa brecha. Y va a seguir siendo el 96.7%. ¿No? Entonces, ustedes con su conocimiento, lo que pueden también hacer es evitar ese tipo de situaciones. ¿No? Reclamar, de repente a ustedes les toca mañana más adelante participar en un gobierno local. Ya saben cuál es la problemática nacional, qué es lo que piensa la población de un municipio. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en un municipio, cambien las cosas, cámbienlas. Si antes se demoraban 2 días en entregar una licencia, que su objetivo sea que se demore 1 día, o quizás menos. Si a la gente se la atiende mal, no, ustedes tienen que cambiar eso, porque la idea es que este conocimiento lo puedan en su momento, en cualquier situación, lo puedan aplicar. ¿No? Es así, o sea, si ustedes van a tener esa oportunidad quizás de formar parte de un equipo de un municipio, lo mínimo que tienen que saber son estas cosas, empaparse. En este caso, cómo vive el distrito, qué es lo que necesita, cuál es su mayor problema, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? La percepción de inseguridad o la percepción de desconfianza que tiene la población en su municipio. Son brechas grandísimas. Si esto pasa en Lima, imagínense lo que pasa en provincia. En provincia el municipio está con la puerta cerrada, porque no les interesa la recaudación, porque el Estado siempre le da la plata. Entonces solamente viven de los recursos que le da el gobierno. Por lo tanto no les interesa absolutamente nada. Y la población sigue perjudicándose. Nunca se va a mejorar la calidad de vida de la gente si seguimos así. Y la idea es que el Estado, con estos planes, ¿qué es lo que quiere? Que se dependa cada vez menos y que sean autogestionarios los municipios, que aprendan a vivir con sus propios ingresos. ¿No? Eso es lo que se quiere. Por ejemplo, aquí, ¿ustedes creen ahora, habiendo pasado el tema de la pandemia, todas las secuelas que hemos tenido, para mí, mi opinión, el tema de la seguridad o la inseguridad que vivimos, también termina siendo como una pandemia, ¿no? Porque ya el salir es un riesgo, ¿no? El salir, o sea, puedes tú tener un problema, o sea, porque si estás en el carro te puede caer un balazo, si estás caminando te pueden asaltar, si tienes un negocio te pueden extorsionar, ¿no? O sea, la inseguridad ha calado tanto que puede terminar siendo una pandemia también. O sea, nos han ganado tanto la batalla, pero ¿por qué? Por la mala decisión de nuestras autoridades. Eso es lo que pasa. ¿Cuántos comercios están cerrando todos los días por esta criminalidad que existe? ¿No? Ahora la gente, como es mosca, bastante activa, se reinventa y comienzan a traer o a vender cosas por internet, a través de las redes sociales, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros, el peruano tiene esa capacidad de salir adelante, pero cada vez parece que estamos compitiendo con el propio gobierno, que cada vez nos cierra esa brecha, ¿no? Y no avanzamos en conjunto, solamente cada uno por su lado. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar nosotros. La inseguridad sigue siendo la principal preocupación ciudadana, lo que ha llevado a propuesta para la creación de una policía municipal formalizada en los planes de gobierno hasta el 2026. ¿No? Eso es lo que están viendo, cómo fortalecer el tema de la seguridad, ¿no? Pero mientras estemos cambiando de presidente a cada rato o se tomen malas decisiones, partiendo de nosotros mismos, porque nosotros somos quienes elegimos, vamos a estar cada vez más complicados, ¿no? Es eso, conocer un poco más lo que hace su municipio, conocer, en este caso, cuáles son nuestros derechos o nuestras obligaciones también como contribuyentes, como vecinos, ¿no? Dense cuenta, ustedes, si tienen un comercio, pueden sacar su licencia sin ningún problema, de forma inmediata. Si tienen más de 60 años, pueden solicitar
su exoneración al pago del impuesto predial, por ejemplo, ¿no? Y no pagar más impuesto predial, salvo siempre y cuando tengan una sola propiedad, ¿no? Y si ustedes lo que quieren es formar parte de un equipo municipal, leer las normas, revisarlas y tener vocación de servicio, ¿no? Que es importante. Y acá, como le decía, la crisis en la seguridad ciudadana, ¿no? El Perú atraviesa una grave crisis. Y la crisis, como le digo, en ese caso también retrotrae el tema de la economía. La reactivación económica nuevamente por el tema de inseguridad. Dice, marcada por el aumento de sicariato, extorsión y crimen organizado transnacional, con un estimado de 4.000 homicidios para el cierre de 2025. O sea, 4.000 personas han muerto en el 2025 por homicidio, ¿no? La percepción de inseguridad afecta el 83.6%. O sea, de cada 100 personas, ¿no? Ni 15 personas se sienten seguras. Las demás tienen una percepción de inseguridad terrible con respecto a esto, ¿no? ¿Y cuáles son los principales focos? La minería ilegal, el narcotráfico, la impunidad, lo que lleva a decretar estados de emergencia en diversas ciudades. ¿Ustedes creen que el estado de emergencia ha funcionado en los distritos? Porque acá también se ha decretado el estado de emergencia. ¿Ha funcionado? ¿Ha visto que ha mejorado el distrito? No se ha notado. O sea, yo tampoco, o sea, igual pienso, ¿no?, que no se ha notado un cambio con respecto al estado de emergencia. Es solamente en el papel y no hay ninguna acción que haya podido mejorar la seguridad ciudadana, o que la gente esté tranquila, o que la gente abra más su negocio porque ya estoy en estado de emergencia. No, al contrario. Y el impacto económico-social. ¿Cuál es el impacto que genera la inseguridad ciudadana aquí? Afecta a la inversión y genera una visión pesimista sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana, ¿no? Eso es lo que genera. No hay inversión porque está inseguro. ¿Quién va a invertir en un lugar donde es peligroso? ¿No? Por más que quiera hacerlo, no puede porque va a poner en riesgo su negocio y su vida, ¿no? Ese es el problema. Y lo importante que es conocer esto para que ustedes también puedan tomar acción con respecto a ello. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Andy Díaz Peter por su ponencia el día de hoy. ¿Alguna pregunta que haya quedado de los participantes? Reactivación económica con los gobiernos locales. Si no, nos vamos a las redes sociales, Yasmín. Así es, Ricardo. Tenemos saludos de las redes sociales de diferentes partes del Perú, como lo mencionabas, desde Iquitos, Cajamarca, desde Trujillo también, que están activos. Fiorella Méndez desde Trujillo dice: ¿cómo pueden los municipios generar condiciones favorables para atraer inversión privada? ¿Puedes repetir la pregunta, Yasmín? Generar condiciones favorables para atraer inversión privada. Debe partir primero porque el tema de la burocracia es el principal problema para que en este caso los vecinos, los emprendedores no implementen sus negocios, ¿no? Establecer mecanismos de repente abiertos de comunicación para impulsar, ¿no? Impulsar, reconocer, incentivar la activación económica en los gobiernos locales, ¿no? En ese caso, eliminar al 100% de las barreras burocráticas. Eso sería importante. Rosa Reyes, desde Villa María del Triunfo, pregunta: ¿cómo pueden los municipios aprovechar la transformación digital para impulsar el desarrollo económico? Aquí, quien no tiene la información nunca va a tener el poder. Y lo que tiene que hacer el municipio es cada vez consolidar su base de datos en función a toda la información que tiene de su gobierno local. Contribuyentes, comercios, de repente población del vaso de leche, comercios populares, mascotas, la información global, ¿no? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones reales en función a la verdadera necesidad
de la población, ¿no? La siguiente pregunta también viene desde Rosa Reyes, dice, ¿cómo pueden los gobiernos regionales reducir las brechas económicas entre las zonas urbanas y rurales? Lo que pasa aquí es un tema de capacidad de gestión, saber perfectamente que las condiciones son distintas. El esquema rural mueve de repente a través del agro, ¿no? De una forma distinta, impulsar con mecanismos, proyectos, que en ese caso el agro sepa o salga de ese lugar a través de las vías de comunicación, el tema del transporte, el tema de las carreteras, mejorarlas. Igual también en la ciudad, ¿no? Impulsar el desarrollo económico local, ¿no? Mejorar la economía local del distrito ayuda a que estos dos rubros distintos puedan salir adelante. Trujillo pregunta cómo influye la seguridad ciudadana en la reactivación de las actividades comerciales. Sin seguridad no tenemos absolutamente nada, ¿no? En este caso, el tema de salud y la seguridad, fundamental para que pueda uno activar su economía. Eso retrotrae en un tema de la inversión, la inseguridad, y por lo tanto genera pues caos en un municipio o en ese caso falta de economía local. ¿Cuáles considera usted que son las principales acciones que deben priorizar los gobiernos locales para impulsar la reactivación de la economía? La eliminación de la barrera burocrática, darle seguridad a la inversión, ¿no? A través de buscar un mecanismo en ese caso, de vigilancia, estar bastante en constante comunicación con la gente que invierte en el distrito, ¿no? Y hacer políticas públicas que incentiven la formalización, ¿no? De los comercios. Esos son los tres componentes que serían fundamentales. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, yo tengo... A ver, caballero, por favor, caballero. Ya. El micrófono, por favor. Micrófono, Eduardo. Al caballero, por favor. Ahí está. Díganlo. Sí, hable nomás. Se escucha. ¿Aló? Sí. Sí. Estamos analizando el tema de los gobiernos locales, ¿cierto? Nos ha hecho una exposición. Pero el principal problema, yo lo entiendo, con todos los años de vida que tengo, ¿no? Yo entiendo que los problemas de nuestra sociedad se inician en los partidos políticos. Porque los partidos no saben mandar buenos administradores, buenos funcionarios, buenos ejecutores de un plan de gobierno. Y entonces los alcaldes entran a aprender los 3 primeros años. Y el 4.º año, que ya saben, se le acabó su gobierno. Porque no se han dedicado a leer ni siquiera la ley orgánica de municipalidades. Y los regidores igual. Ahora van a acabar siendo abogados, economistas, pero han tenido que entrar a la municipalidad para comenzar a aprender y a estudiar ellos mismos como personas. Entonces, ¿qué esperamos de esas personas que no están preparadas para gobernar? ¿No es cierto? Entonces, esa es la situación. Yo creo que los partidos son los grandes responsables de todos los problemas que tiene nuestro país, desde comenzando de los distritos hasta el gobierno central. El señor Jerigue era una bellísima persona. Él es mi amigo personal. Nunca había conocido una persona tan loable, tan comunicativa, tan desprendida. Pero ese que llegó a Palacio no era Jerigue, que yo conocí. ¿Por qué? Porque los partidos no nos enseñan. Yo me acuerdo en mi juventud, estaba el APRA a la izquierda, el PPC y Acción Popular. Todo era convicción mística, desarrollo. No comprábamos pintura, agarramos aceite quemado, pedíamos aceite quemado a los cambios de aceite para pintar. Ahora es todo a colores, todo cuesta, todo invierte y el pensamiento sigue igual. Entonces yo creo que los grandes responsables de todos los problemas del país son los partidos, porque no les saben educar. ¿Quieres ser regidor? Capacítate. ¿Quieres ser alcalde? Capacítate. O sea, no tiene que hacerlo el gobierno, sino nuestro partido. Enseñarles que no sabes la ley orgánica municipal y no me sirves como regidor, pues.
Yo no quiero que entres a la municipalidad para que seas abogado y comiences a estudiar en la César Vallejo, consigas beca para ti. No, tú has entrado para servir a la comunidad. Tus problemas personales los resuelves tú. Tú tienes que resolver los problemas de la sociedad. Entonces tenemos la delincuencia, tenemos los tramitadores que te solucionan el problema, ¿no? Tenemos regidores que se ponen a pisar planos por lo bajo. Tenemos funcionarios que coimean y todo. ¿Por qué? Porque los partidos no los han capacitado. Lamentablemente, yo creo que ahí viene la responsabilidad. Lamentablemente lo que dice usted es cierto, es verdad, hay un debilitamiento en los partidos políticos, ya no es como antes, ahora son club de amigos, tienen otras visiones, intereses personales, como lo decía también una participante, el menú no los ponen lastimosamente, pero lo que dice el licenciado también es importante, por eso que debemos involucrarnos, siempre yo digo sacar a los malos y entrar los buenos, es un cambio de equipo y no esperar todo de un partido político, sino uno mismo empezar con este cambio. ¿Algunas palabras, Adam? Bueno, agradecer, espero que haya podido un poco informarles con respecto a lo que, en este caso, las obligaciones que tiene el municipio, pero sobre todo también las decisiones que nosotros debemos tomar, ¿no? Con responsabilidad para saber también quiénes nos están gobernando, ¿no? La idea es que cambiemos el país, lo tenemos que hacer todos nosotros, pero si lo hacemos con conciencia, con conocimiento, ahora que estamos solamente a 15 días de las elecciones, lo que nos queda es revisar un poquito, tomarnos de repente un momento del tiempo para revisar las hojas de vida, los antecedentes y cuáles son las propuestas que tienen los gobernantes para nosotros. Creo que con eso vamos a contribuir bastante a la rienda de nuestro país. Eso es Fuerte todo. aplauso para el licenciado Adam Lester Díaz Pita, le hago entrega de este certificado. No hay foto, no hay foto. Foto. Okay. Muchas gracias. El almuerzo nos tiene así. A ver. Ya está el magíster Martín Treyes con la siguiente ponencia. Martín, adelante, por favor. Adelante. Vamos a ir a un corte, pero quiero que vean a nuestro siguiente ponente. Nos hemos pasado un poco la hora, estamos un poco distorsionados de la hora, atrasados, podemos decirlo, pero nos vamos a nivelar en los próximos minutos. Usted está en el full day de capacitaciones del Partido Democrático Somos PEU. Unos minutos, pero cortos, vamos a tomar un refrigerio y regresamos inmediatamente con el tema de articulación ciudadana con el magíster Martín Treyes. Un fuerte aplauso para Martín Treyes, que ya está con nosotros. Vamos a un corte, retornamos, amigos.